Hermanos, busque la Biblia en el libro de Josué capítulo 1. Gloria a Dios. Josué capítulo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Tenemos una lectura, hermano, de la cual se habla muchas veces aquí en la casa de Dios. Usted cuando escucha Josué capítulo 1 solo recuerda, posiblemente recuerda, como me pasa a mí, dos textos. Uno que dice: esfuérzate y sé valiente, y el otro es: que nunca se aparte de ti la palabra de Dios. Y Josué capítulo 1 tiene ese texto que para muchos es como el texto famoso, un texto grande de la Biblia, y a la gente le gusta ese texto, de esfuérzate y sé valiente. Pero antes de que se mencionaran esas palabras de esfuérzate y sé valiente, aquí hay algo interesante en los primeros versículos. Y es, hermano, que Dios anima y ordena a Israel no a comenzar una jornada, una gira, una misión, sino a continuar algo que ya Dios había comenzado con ellos. Aquí no se comienza la carrera de Israel para llegar a la tierra prometida. Aquí no son las primeras palabras de Dios animando al pueblo, ordenándole que se levante y posea lo que Dios le había dado. Aquí es una continuidad, algo que ya Dios lo había tratado, escuche, por años y aún por siglos. Porque antes de que Dios sacara a Israel de Egipto, Dios le había prometido a Abraham, Dios traería a los descendientes de Abraham a esa tierra prometida. Cuando Abraham estaba en vida, tu descendencia, dice, estará por allá 400 años y luego regresarán acá. Serán esclavos en Egipto y regresarán acá. Luego Moisés, Dios lo usa como un instrumento para sacar a este pueblo, para llevarlo a la tierra prometida, al lugar de promesa que Dios le había hecho a Abraham, al padre de la nación judía. Moisés saca al pueblo, lo lleva por el desierto 40 años. Moisés muere después de tantos años de trabajo, de sacrificio y de lucha. Con la ayuda de Dios, se iban guiando hacia la tierra prometida. Moisés muere en el camino. Esa muerte no lo detiene, como quien dice una pausa ministerial. Una pausa ministerial como cuando alguien dice estoy de vacaciones. O llegó tal fecha importante a mi vida, a mi casa, a la nación, al gobierno, etcétera. Entonces, pausa. O pandemia. Vino una pandemia y nos paralizó o nos puso en pausa por unos años. Y nos trajo estrago y tantas cosas. Aquí no era una pausa. Cuando muere Moisés y es un evento de luto, una circunstancia que pasa en el pueblo de Israel, algo que ya está dado, hermano, que sucede en la vida de todo ser humano. Muere Moisés, el pueblo vive el luto, pero no se queda allí. Dios es el que va guiando a su pueblo. Dios no viene haciéndole pausa en el camino. Es cierto que estuvo retenido el pueblo allá en el desierto, estuvo 40 años, pero fue causa no de Dios, sino que fue causa del mismo pueblo. Pero Dios no lo hizo perder el tiempo. Dios no hizo perder ni una hora, ni un día, ni un mes, ni un año en Israel. Como quien dice, estamos de vacaciones todos, hagamos una pausa y sentémonos. De parte de Dios no hubo eso para Israel. Dios, desde que hizo la promesa a Abraham, que le daría una familia, una descendencia, serían esclavos en Egipto 400 años, regresarían, tomarían esa tierra. Dios estaba trabajando con su proyecto a favor de la nación. Dios tenía un plan para su nación, un plan para la nación que Dios escogió de entre el mundo para ser de bendición al mismo mundo. Dios siempre estuvo en ello activo, vivo, como un Dios misionero, como un Dios que cumple su palabra, como un Dios que educador, maestro, que quiere educar a sus hijos y llevarlos a un lugar y tenerlos allí, y que Él fuera el todo sobre su pueblo Israel.
La muerte de Moisés no fue una pausa de parte de Dios para el pueblo. No fue una vacación de parte de Dios para el pueblo. No era para quedarse en el luto. No era para quedarse llorando. No era para quedarse en el sufrimiento. Si eso pensó Josué, yo sé que Josué no lo pensó, porque Josué estaba bien sabido de la misión que tenía, el reto que tenía por delante y lo que debía hacer en el nombre del Señor. Ese liderazgo espiritual, fiel y santo que rodeó a Moisés, puesto por Dios ahí, hermanos, nunca entendieron ellos que eso iba a ser, que ellos tenían que tener vacaciones o pausa en el camino y que iban a estar paseando por allá. No, ellos sabían que llevaban una misión que debían cumplir y sabían que el director de esa misión era su Dios, que era Dios quien iba delante de ellos y ellos no podían detenerse. Ellos iban fieles a la palabra del Señor, obedientes a la palabra del Señor. Dios los llevaba, Dios los había sacado de Egipto, les había hecho promesa, Israel vivió esa promesa, declaró esa promesa, la gritaban todos los días y ahora van en camino, se les muere Moisés, pero no era para detenerse. De parte de Dios no era para detener al pueblo. De parte de Dios no era para detenerse Dios a reposar de su trabajo. No, su plan era ese, no era detenerse. Dios no pierde el tiempo. Por el Espíritu Santo el apóstol Pablo nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cristo dijo de su Padre, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un Dios de acción, un Dios pastor, un Dios peregrino que anda con su pueblo, un Dios misionero que va a una misión con su pueblo, un Dios que cumple su promesa y que lleva a su pueblo a un lugar de promesa, a un lugar bueno, bonito, para tener a su pueblo bendecido en las tierras prometidas. Al llegar a la frontera muere Moisés, pero como les dije, no era para dormir, vacaciones, abrazar luto, abrazar la historia, quedarse contando la historia, lo que me pasó ayer y quedarse allí. No, Dios no permitía eso para Israel. Dios no se lo iba a permitir, porque no se lo permitió a Israel. No se lo permitió para él, no se lo permitió a Israel. Yo estaba pensando en el efecto psicológico y aún espiritual que hace un fin de año y un principio de año. Como que mucha gente queda, hermano, como en una transición de lo que trae desde el año pasado a entrar a otro nuevo tiempo, a otro nuevo año, como que allí, en términos psicológicos, le hace algo a mucha gente. Y ahí se vive algo como temores. La gente está como a la expectativa. ¿Qué me viene? ¿Qué va a pasar conmigo? Y tal vez usted escuche cosas a su alrededor como los que se escuchan actualmente de la prueba que está pasando Honduras, porque Honduras tiene una prueba ahorita, por lo cual debemos estar orando todos los días para que Dios haga su obra. Yo estoy orando, pidiéndole a Dios lo mejor, y mi oración la extiendo más si oro por todo el mundo. Hay necesidad y la iglesia debe darse y estar orando por ellos. Queremos la bendición de Dios para el país. Y Dios, que sabe lo mejor, Él se va, hermano, a glorificar en una manera especial. Mucha gente se queda entretenida cuando pasan eventos en su vida. Y una situación mueve a la gente. Un divorcio, la muerte de un ser querido, la despedida de un año, el cambio de gobierno a veces en un país, que psicológicamente a la gente le trae un efecto que tiene que entrar ahora en una transición para lanzarse ahora al futuro, a lo que viene. Y por lo general siempre miramos como desconocido a lo que viene. No sabemos lo que viene. Solo oímos cosas, escuchamos rumores, miles de opiniones y muchos se confunden. ¿Y entonces qué? Y muchos creyentes también entran en esa situación. Para Dios es diferente el caso. Dios no se quedó para con Israel en el luto de Israel en la muerte de Moisés. Para Dios no se quedó abrazando con Israel la historia de los 40 años como en cierta forma perdidos por Israel allá en el desierto. Porque Dios lo estuvo dando vuelta 40 largos años en el desierto por la desobediencia de Israel. Ellos atrasaban el plan de Dios. Hermano, ellos eran parte de la pérdida de la bendición de Dios. Dios pone la bendición allí e Israel respondía.
Y el trato que tuvo Israel, escuche esto, esos 40 años en el desierto fue causado por Israel: desobediencia, rebeldía, pecado. Dios pone la bendición y el pueblo se atrasa. No es Dios quien se atrasa. No es Dios quien trae los cambios negativos. Le ponen las manos las bendiciones a la gente. Y las personas son las que pierden la bendición de Dios. Por eso es que Dios le dijo a Israel un día: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que viváis y no la muerte. Nos presenta las bendiciones y nos permite que en nuestra voluntad, en nuestro amor a Dios, actuemos. Hermano, hay muchas cosas que suceden que no deberían suceder. Y la gente dice: sucedió porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios así quiso. No era Dios el que sí quería. Es que Él nos permitió, nos dio un lugar, un espacio para que hiciéramos algo, y no lo hicimos, y nosotros perdimos la oportunidad. Y allí hay el detalle que algunas veces no lo entendemos. Esto sucedió porque Dios quería. No era porque Dios quería. Él lo permitió, pero no era su voluntad. Fuimos nosotros los que perdimos una bendición, o atrasamos un plan, atrasamos una meta, atrasamos un proyecto. Él nos pone delante nuestra la bendición, y en la sabiduría que tenemos, Dios nos permite que nosotros entonces tomemos aquello. Pero yo puedo detener lo que Dios me pone allí. Pues dile: Dios, no. Y Dios, que respeta mi libre voluntad, mi libre albedrío, Él dice: bueno, tú eres el que no quieres, pero no es que yo te estoy fallando. Ahí viene el tema de los que reclaman a Dios cosas. Es más, le reclaman a Dios y le reclaman a la gente también. Dios, ¿por qué? Dios no tiene que ver nada en eso. Usted se lo buscó. Y estamos culpando a Dios de cosas. O culpamos a los hombres. O le sacamos una teología a la palabra destino. Y decimos que ese era el destino. Y es que Dios así iba a permitir. No, hay un montón de cosas que están sucediendo en nosotros que no es porque Dios quiere que suceda, es porque nosotros perdemos. Hay muchas cosas que suceden que si hubiéramos actuado o actuáramos de otra manera, las cosas se dieran. Pero como nos quedamos, perdemos, y ahí vienen consecuencias. Somos nosotros los que perdemos las bendiciones del Señor. Dios nos pone la bendición y nosotros escogemos lo que queremos hacer. Como dice Eclesiastés, el sabio Salomón: una cosa se dice, que Dios hizo al hombre recto, dice, pero ellos buscaron sus propios caminos. Deuteronomio 28 dice: bendición por obediencia. La teología de la retribución. Si el pueblo es obediente, recibe. Vuélvete desobediente y serás maldito en todo. Vuélvete obediente y serás bendito en todo. Es acción mía. Dios respeta el camino que yo tome, la decisión que yo tomo. Y muchos culpamos a Dios, culpamos a los hombres, culpamos a los pastores, culpamos presidentes, culpamos gobierno. Ojo, muchas veces somos nosotros. Y muchas veces son los hombres. Y no es Dios que está metido en un montonón de cosas. Nosotros metemos a Dios un montón de cosas que Dios ni por ser que está metido allí. Pero tenemos un Dios, vuelvo a repetir la palabra, que no hace pausas, que no se distrae, que no se detiene, que no pierde la visión, que sabe lo que quiere cumplir una promesa al pie de la letra a favor de nosotros. Él traía a su pueblo desde las promesas de Abraham, 400 años antes de que Israel regresara a esas tierras prometidas. Dios le prometió. Viene Dios cumpliendo su promesa con Moisés y a Israel hacia las tierras prometidas. Se detienen en el desierto. 40 años en el desierto por desobediencia. Y los tuvo allí en consecuencia al comportamiento de ellos. Los hombres se detuvieron. El plan de Dios lo detienen los hombres. Usted puede decir: pero ¿cómo lo va a detener si a Dios nadie lo detiene? No, es que Dios pone la bendición en tus manos. Y tú haces con ellos lo que tú quieres hacer y lo que puedes hacer. Y luego viene consecuencia dependiendo cómo actúes en lo que Dios pone en tus manos. Ejemplo, el de las 10 minas o talento. Un talento, 2 talentos y al otro 5. ¿Qué pasó? El talento número 5, ¿qué había hecho? Multiplicó, trabajó y multiplicó. El número 2 tenía 4. Y el número 1, ¿qué dijo? Mira, Señor, yo por esto y por esto y por esto no hice tal cosa. Negligente, le dijo. Negligente. ¿Por qué no pusiste ese dinero en el banco para que tuviera interés y cuando yo viniera, pues, tuviera algo? Así que quítenle y déselo al que tiene más. O sea, en otras palabras,
Al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Ahí es una acción de cómo yo pongo a trabajar lo que Dios me ha dado. Cómo obedezco a lo que Dios me ha dado. Cómo invierto lo que Dios me ha dado. Cómo estoy haciendo la obra del Señor. ¿Será Dios que me detiene? ¿Será Dios que me pone pausa? ¿Será Dios que sale a vacacionar conmigo? ¿Que pierde el tiempo conmigo? ¿Que nos dormimos en una hamaca? ¿Que vamos a la playa y perdemos el tiempo? El que me dice, detenga su ministerio por ahí. Tenemos que tener cuidado con ello. O escuche, lo que Dios promete, no quiere quitártelo. Nosotros somos los que podemos perder lo que Dios nos pone en nuestras manos. Como Moisés e Israel vienen por el desierto, en la frontera muere Moisés. No era causa para quedarse llorando, sufriendo, amargado, entristecido, con miedo, en pausa y abrazando un luto o en tristeza por años. Bueno, se nos murió Moisés, quedémonos ahí. No. ¿Ah? La vida sigue. Año 2025 ya terminó. Ya pase con eso, rompa eso y siga adelante. Ya pasó el año 2025, ¿por qué estar chineando allí? Ya rompa eso y siga adelante. En el nombre del Señor, no vas solo, vas con el Señor. Yo le decía ese cambio de transición que hay en el cerebro, en la mente. No. Para el creyente, si el creyente tiene una visión, sabe que no puede detenerse por nada. Los creyentes no tienen que detenerse por nada. Por eso es que yo, hermano, estoy predicando y he hablado mucho en estos tiempos. 2 meses antes de llegar el fin de año, en diciembre, en la iglesia comienzan a pasar cosas. Poco gente desanimada, se pierde la gente, se descontrolan y se pierde gente linda en las congregaciones. ¿Qué pasó? Ese ambiente le hace un efecto y se olvidan de consagrarse, de ministrarse, de llenarse en Dios, de leer las escrituras, de hacer ayuno, de hacer vigilia, de congregarse, de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ando en diciembre. Y eso molesta a mucha gente en las congregaciones. Se quedan allí, se quedan todavía paseando, se quedan todavía celebrando. Y está bien, si celebre, pero no se atrase con Cristo. Si quiere estar haciendo otro diciembre, pues hágalo en enero, celébrelo, pero no se olvide de su vida. La cuestión es que no se apague. A muchas iglesias les trae un efecto negativo. Se pierde un montón de hermanos apagados espiritualmente. Pusieron ministerios, no vuelven a ver, como que tienen que reanudar nuevamente sus votos con el Señor. ¿Por qué? Es un problema que sucede. En Dios no pasa eso. Con Israel no tenía que pasar eso. Observen el verso 1. Observen el verso 1. Qué hermoso. Otra vez. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En otras palabras, no se me detengan aquí. No te quedes en el 2025. No te quedes en tus vacaciones. No te quedes en la inspiración de un ambiente, de un fin de año. No te quedes en el luto de tu sufrimiento, en el luto de tu divorcio, si es que te divorciaste. No te quedes en el luto de tu fracaso, si es que fracasaste en algo. No te quedes en el luto de tu pérdida, si es que perdiste algo. Siga adelante. Dios no se queda allí. Le dice a Josué: Josué, levántate, según el texto, y pasa este Jordán, tú y tu pueblo. Es decir, sigue la visión, sigue el proyecto, sigue tu plan. No te quedes ahí, no te entretengas, no abraces el luto, no abraces tu historia de 40 años. No chinees ni abraces lo que has vivido para quedarte allí como con un pretexto que eres una persona amargada y entristecida y dolida y afligida y que tienes que quedarte sanando allí. No, con Dios no. Josué, sigue tu camino, levántese y continúe. En otras palabras, no se quede allí. Josué sabía bien eso. El pueblo lo sabía, su liderazgo lo sabía, que no tenían que detenerse. Esto me da la ocasión para decirles, hermanos, desde hoy en adelante Dios puede bendecirnos. Sirvámosle de corazón y trabajemos bonito. Trabaje usted personalmente bonito con Dios. Tal vez lo que no hizo el año pasado, hágalo este año nuevo. Dios estará allí para continuar muchos planes y metas que tiene con usted personalmente, como familia, como persona y como ministro, como miembro de esta iglesia. Dios tiene cosas grandes. Él no quiere que usted se detenga. Si usted está entretenido en cosas suyas, póngalo en manos de Dios y dígale: Dios,
¿Esto me estoy entreteniendo yo o eres tú que me estás deteniendo? Y se dará cuenta que muchas cosas somos nosotros los que estamos ahí entreteniendo las bendiciones del Señor. Hermano, Josué acata la voz de Dios. Por él decía, no era un comienzo de misión, sino continuidad. En otras palabras, no se detengan. No se detengan. No estaba Dios comenzando un proyecto de gira misionera con ese pueblo. No estaba Dios comenzando a darles las promesas que les había prometido, las bendiciones que les había prometido en las promesas. No, eso ya estaba, les dije a ustedes, muchos siglos atrás. Lo que Dios estaba haciendo era continuando con su proyecto, guiando a su pueblo a un objetivo, guiando a su pueblo hacia el plan que Dios tenía. Eso pasa con nosotros hoy. Entonces Josué viene y dice, Señor, sí, claro que sí. Sabido Moisés de eso, su liderazgo y el pueblo. Todo el mundo sabía que se dirigían a las tierras prometidas. Josué, habla con su liderazgo y con el pueblo. Vamos a seguir. Dos cosas importantes que se encuentran en el capítulo 1 de Josué. Obediencia a Dios y alistar los medios, las cosas que se necesitan para continuar el camino. Obediencia. Debían continuar con la obediencia. En Dios no cambia la obediencia del pueblo. Es un detalle que siempre debe estar en el corazón de los hijos de Dios. Que puedes recibir de Dios mucho o poco, o puede sucederte lo que sea en este mundo, pero como hijo de Dios hay algo que no es negociable en nuestra vida. Es nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial, nuestra obediencia al Espíritu Santo. Tú puedes darte para todo lo de Dios y enfrentar dificultades que sea en este mundo. Y pueden venir los años que sean, las vacaciones que sean, los fines de años que sean, el luto que sea, los problemas que sean, las pruebas que sean. Pero algo importante hay de parte de Dios para su pueblo, que la obediencia no es negociable. Amén. No es negociable la obediencia en el corazón de los hijos de Dios. Es algo que tiene que estar allí metido en el corazón de los hijos de Dios. Nuestra intimidad es algo, hermano, que debe estar ahí todos los días de nuestra vida. No podemos cambiar porque el mundo cambia, porque mi gobierno cambia, porque mis negocios cambian, porque mi trabajo cambia, porque mi ambiente, mi familia, porque mi esposa cambia, porque mi esposo cambió, porque mi pueblo tiene cambios, porque hay cosas que no entiendo. Como sea, para la iglesia, para los hijos de Dios, la obediencia no es negociada con el Señor. Dios quiere que su pueblo lo ame hoy, mañana y pasado mañana. Que su iglesia lo ame todos los días de su vida. Es nuestra herencia que tenemos en Cristo. No cambie eso por nada. Fidelidad. Puede tener miles de problemas, pero no olvide la obediencia para Dios en su corazón. Puedes estar en el suelo, sufriendo, llorando, enfermo, pasando lo que sea, pero como hijo o hija de Dios, esa gloria de intimidad, esa gloria de amor, esa gloria de obediencia, esa gloria de ver solamente a su Dios en medio de lo que sea, no es negociable para nosotros. Que suceda lo que suceda, pero en nosotros no debe haber un cambio en términos de obediencia, cambiando la obediencia por otras cosas. No, los que aman al Señor lo amarán en todo tiempo, señores, todo momento. Dificultad que te traiga cambio, que te traiga cambio de otra forma, pero no cambios para mal, cambios negativos, en contra de Dios. Circunstancias de la vida, pierdes algo, te sucede algo. No, usted no puede quedarse ahí. ¿Cómo se va a quedar en eso, chineando eso, abrazando eso? Y luego como con excusa, como con pretexto, mira, Señor, tengo razón. Y anda buscando que Dios le dé las razones cuando no las tiene. Y anda buscando que la gente le apruebe sus razones y que le dé razones. No, con Dios no es así. Su cuenta es con el Señor por encima de los hombres, por encima de sus problemas. Nuestra cuenta es con el Señor. Un detalle importante para Josué, para su liderazgo y para la congregación de Israel era seguir obedeciendo a Dios con Moisés o sin Moisés. ¿Vamos? Con Moisés o sin Moisés, eso no cambia. Amén. Madurez, iglesia, con pastor o sin pastor,
con templo o sin templo, en tiempos de pandemia o tiempos libres que no hay pandemia, en tiempos de sanidad o en tiempos de enfermedad, en tiempos de riqueza o en tiempos de pobreza, en tiempos de dificultades o tiempos de bendición, en tiempos libres o en tiempos como sea. Para la iglesia no hay pausa para la desobediencia, para apagarse, para debilitarse, para apartarse de la gloria espiritual de su Dios. Eso no lo cambie nunca, iglesia. Gloria espiritual en el creyente. Intimidad con el Espíritu Santo. Paz con el Espíritu Santo. Gozo y paz en el Espíritu. Oración, entrega, búsqueda. Fidelidad, Señor, entre la gente y fuera de la gente, allá en el cuarto oscuro o allá en público, allá en el carro que tiene polarizado o no tiene polarizado. Dios ahí quiere que su iglesia lo ame, con gente o sin gente, donde lo miren y donde no lo estén viendo, porque hay gente que donde la gente lo mira son santulones, donde nadie los mira son perversos, hermanos. Amén, así es. Y ese es el detalle que Dios quiere en nosotros. No es negociable el tema de la obediencia de Dios para con su pueblo. Nunca olvidar que eso es algo que no puede perderlo. Nunca olvidar que esa es su vida. Nunca olvidar que de ahí depende su vida. De ahí depende sus misiones, su ministerio, sus proyectos, su todo, su vida, su presente y su futuro y su gloria futura. Depende de allí el amor a su Dios y la obediencia al Señor. Eso no es negociable. Obediencia. Y la otra es preparativos. Se prepara en esa obediencia para seguir su camino. Dice que la gente, el pueblo comenzó a prepararse, a preparar alimentos, a prepararse físicamente, a preparar material, a aconsejar a la gente cómo iban a hacer un tiempo de preparación en Dios para continuar, no para comenzar, porque no estamos comenzando, es para continuar nuestra ruta hacia el lugar que Dios nos tiene preparado a todos. La vida espiritual del creyente y su camino en Cristo, su marcha, es momento de preparación espiritual. ¿Usted cree que estar en un culto como este no le beneficia su vida espiritual? ¿Usted cree que enfrentarse problemas con la fe no es un tiempo de preparación de su vida? El hacer planes conscientemente para agradarle mejor a Dios, ¿usted cree que eso es parte de su preparación? Se mantiene fortaleciendo en Dios. Dios quiere que nosotros nos movamos por la fe que tenemos. Que nos movamos por la fe que tenemos. Alguien me dijo hace poco, pastor, la fe es acción. Sí, la fe sin obra está muerta. Tengo fe, pero me muevo en el Señor. Tengo fe, pero soy fiel y obediente al Señor. Tengo fe, pero al mismo tiempo me muevo para la cosa del Señor. Allá donde yo estoy sentado no me va a llegar la bendición, me va a llegar donde sea, pero Dios quiere que esté en lo que Él me ha puesto a hacer. El pueblo de Israel, hermano, se preparó con Josué y lo demás es otro tema. Entraron a las tierras prometidas. La iglesia está en una marcha que no debe detenerse. No hemos terminado. Si piensas que ya terminó tu vida cristiana, no. Te decía, hermana, si es posible, está comenzando. Esto no es para detenerse, esto es para continuar. No cambiemos lo grande que Dios nos ha dado por cosas de esta vida, por cosas de este mundo. Hermanos, sigamos adelante. No olvidemos que ante los ojos de Dios no hay pausas y la obediencia no es negociable. Y el continuar en un proceso espiritual como el que llevamos en Cristo, el que enfrentamos a diario, es parte de nuestra preparación en el Señor. Y al final tenemos algo lindo que Dios nos ha prometido: cielo nuevo y tierra nueva. Iglesia, tu ruta no comienza, tu ruta continúa. No hemos terminado nuestra carrera, seguimos caminando. Y con Dios estamos seguros. Vida eterna con Cristo en nuestros corazones. Esta noche el Señor me lo bendiga. Esa palabra la lleva. Primer mensaje en este altar de este año nuevo, para la gloria y la honra del Señor. Yo quiero que se levante. Vamos a hacer una oración, hermano. Mire, hermano, no nos vayamos, hermano, de este lugar sin hacer una oración al Señor. Quiero que le pidamos a Dios algo. Digámosle a Dios que nos ayude a caminar en Él. Digámosle a Dios, hermano, que si estamos entretenidos, que nos perdone.
Que si estamos pausados, que nos perdone. Que estamos abrazando un luto, que ya. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hay una palabra que tú le diste a cada persona esta noche en el del altar. En el nombre de Jesús, tú nos dijiste algo esta noche. En el nombre del Señor, mi Padre Celestial, solo tú sabes qué tratar con cada uno de nosotros. En qué área puedes inspirarnos con el Espíritu Santo. Tu palabra es poder, tu palabra levanta y hace cambios poderosos en la vida de los hombres. Esta noche, aquí, tu presencia está en este lugar. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar la palabra que tú has traído a esa área personal de cada uno de nosotros. Hay algo especial que tú pudiste habernos dicho a cada uno esta noche en este lugar. En el nombre de Jesús, mi Padre, a esa palabra, usted, con el Espíritu Santo, hágala germinar cual semilla en el corazón de nosotros. Fortalece su iglesia. Que nada detenga su iglesia. Que nada la detenga en el nombre de Jesús. Bendígala, que su iglesia prospere y crezca en la gracia del Señor. Que por encima de sus pruebas y circunstancias su iglesia sea una iglesia que no se detiene, sino que marcha hacia adelante. En el nombre de Jesús, con tu ayuda, mi Padre, no nos dejes retenidos. No permita que nos retengamos en ningún lugar. No permita que quedemos allí detenidos. No, Señor. Estamos en tus manos. Bendiga su iglesia, bendiga la familia, bendiga los proyectos y planes de cada miembro de esta congregación. Y en el nombre de Jesús, prepáranos a cada uno en lo que cada uno quiere hacer en tu nombre y en aquello que tú le estás ordenando, dando, poniendo en el corazón a cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga su iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga.